¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Rodrigo Jiménez Solomon. Hoy vamos a platicar sobre el México en las manifestaciones, los movimientos sociales que le han dado vida política, sentir social a esta, nuestra patria, los Estados Unidos mexicanos. Quiero dar la bienvenida a mi invitado. Él es el vicepresidente del Observatorio Ciudadano. Aquí está con nosotros en ADN Noticias, Humberto Morgan. Bienvenido, Humberto. Muchas gracias, Rodrigo. Buenas noches a los televidentes. Gracias, Humberto. Imposible pensar en México sin sus movimientos sociales. Es prácticamente nuestra historia viva. Sin duda, recordemos que el siglo XX, la primera revolución en el mundo fue la mexicana. Nos adelantamos a la Revolución Rusa de 1914. En la década de mediados de la década del siglo XX vinieron las luchas de campesinos, de ferrocarrileros, de maestros, el magisterio con Otón Salazar, el tema ferrocarrilero con Valentín Campa, con Daniel Vallejo, y después vino el 68. En ese ínter hemos tenido múltiples movimientos magisteriales, campesinos, sindicalistas, ¿no?, que han venido conformando una sociedad civil crítica. Viene la represión de 1968, el nuevo 71, pero se mantienen de manera velada los movimientos sociales. En el 85, de manera particular, la Ciudad de México sufre el sismo, que es un parteaguas histórico, porque más que en el 68, verdaderamente hay una conformación y una... se vuelca la sociedad civil a luchar por sus derechos, a luchar por el espacio público y también la vivienda, ¿no? Ya llegamos, bueno, hay un movimiento muy interesante que a mí me tocó vivir, que es un movimiento, más que social, es un movimiento cultural, el de las bandas juveniles de los años 80, los jóvenes. Y después nos vamos al año 2000, el 2010 pues empieza toda esta lucha de los desaparecidos con Felipe Calderón, después en 2011 el movimiento por la justicia, la paz y dignidad de Javier Sicilia, claro. Viene el Yo Soy 132, ¿no?, el 131, claro. Y después hemos vivido un momento importante, desplazados, magisterio, y llegamos a esto que acabamos de vivir hace unas semanas, la marcha del 15 de noviembre con la generación Z, que en realidad fue una marcha multigeneracional, sí encabezada por el descontento de los jóvenes con una premisa importante: no a la corrupción, sí a una gobernanza compartida, alto a la violencia. Entonces he sido parte de esta historia rica y fecunda de los movimientos sociales en nuestro país. Fíjate, Humberto, cómo a veces las afirmaciones políticas se convierten en una sátira muy pronta, ¿no? Si tú piensas en esta historia que narras de principios del siglo XX, el nacimiento de los movimientos sociales que dieron pie a la revolución, está Cananea, bueno, los muralistas de esto pintaron, ¿no? Movimientos sociales que promovían los derechos laborales y terminaron una horripilante opresión. Sí. Después la revolución en 1910, la tenencia de la tierra. Sigue después de la revolución los derechos civiles plasmados en la Constitución. Tienes toda la razón. Luego vienen los años 30, el petróleo y su soberanía con Cárdenas. Siguiendo después, fíjate, del derecho del voto de la mujer en los años 50, empieza el movimiento feminista nacional. Y te puedes ir hacia adelante hasta pensar en la oposición, la fundación del PRI, la oposición, diciendo en los finales de los años 80 con Cárdenas, tiene que haber alternancia, alternancia, alternancia. Prácticamente se centran en eso las manifestaciones en nuestro país. Y cuando se logra la alternancia en el año 2000, los políticos dicen: se terminó el México de las marchas, de los movimientos sociales, traemos aún en la piel 1968, que culminó en una gran tragedia nacional. Pero ¿qué crees? No fue así. No acabaron los movimientos sociales. Hoy incluso quien gobierna, que es la izquierda en México, quien ha tomado la bandera de estos movimientos sociales, no solamente del 68 y, como tú decías después, el movimiento de CEU. Pero hoy estamos viviendo lo mismo, Humberto. Estamos viviendo, así como a principios del siglo XX, a principios del siglo XXI, manifestaciones sociales en un momento donde la oposición prácticamente no existe, donde está ebulliendo de la sociedad el descontento, diciendo: si no encuentro representación, tengo que salir a las calles. Y del lado del gobierno, si bien la opresión tiene otro tipo de consecuencias hoy, existe un discurso que deslegitima, que desdeña, que pelucea, diríamos ahora, ¿no? Este tipo de movimientos, Humberto.
Sin duda, la historia nos ha demostrado, viene después de Lázaro Cárdenas este momento de estabilidad, de crecimiento económico, pero aún así los grupos sociales luchan por un gobierno que no sea único ni monolítico, luchan por sus derechos sociales, se supone había crecimiento, se construyó una clase media en esta etapa, en la época de la bonanza mexicana, pero aún así la sociedad salió a protestar, lo mismo Jaramillo, etcétera, ¿no? Todas estas luchas. Después vivimos momentos álgidos con el tema de las guerrillas en Guerrero, con Genaro Vázquez, con Lucio Cabañas. Después tuvimos esta parte en los 60s de la Liga 23 de septiembre, que hoy ya fueron movimientos, digamos, armados, o hoy podríamos catalogarlos como casi terroristas, ¿no? para el gobierno. Hay una frase importante que habíamos comentado, Rodrigo, lo que dijo José Emilio Pacheco después de 1968, y decía: hoy somos todo aquello que criticábamos hace 20 años. Eso es una frase lapidaria para la izquierda mexicana, porque efectivamente hoy, con tanto poder, regresamos a ese PRI monolítico, ¿no? Esta soberbia, esta arrogancia de tenemos más de 33 millones de votos, que no es de todos los políticos, es de la presidenta Sheinbaum, que no se les olvide, pero todos se arrogan ese momento de 33 millones de votos. Y me parece que hoy nuevamente tenemos un ciclo donde la sociedad civil está diciendo: sí, efectivamente, hoy tenemos derechos, hoy tenemos posibilidades, están saliendo un número muy importante de mexicanos de la pobreza, pero necesitamos canales de expresión. Claro. Y ante una oposición que más bien está cuidando sus espacios políticos, no la representación legítima, que vuelve el PAN a aquella visión triste de Mussolini, patria, familia, libertad, ¿no? De la ultraderecha, la sociedad civil se vuelve a reconstruir, se vuelve a reestructurar, los jóvenes van a salir, los jóvenes van a tener una gran posibilidad de participación el próximo año. Y desde mi punto de vista, para el gobierno y Morena, es muy importante que recuerden su pasado, que recuerden sus luchas y que empiecen a abrir canales si no quieren que esto explote como una olla de presión. Claro, claro. Ahora, Humberto, es fundamental. En las manifestaciones, en nuestro país, seguramente en el resto del mundo es igual, puede ser una nomenclatura, un catálogo. ¿Qué tipo de manifestación hay? ¿Qué interés hay detrás? Hay ciertos bloques que vemos en las manifestaciones que tienen un claro interés político, incluso un oscuro financiamiento, ¿no? No es lo mismo ver una marcha de la CENTE, por ejemplo, de maestros que abandonan las clases por meses a los niños sin clases y se plantan gastando ya miles de millones de pesos este año, a los jóvenes de la generación Z, ¿no? Y de pronto vemos algunas marchas donde entra, sobre todo en la Ciudad de México, el llamado bloque negro. Hay que recordar que los bloques negros se crearon a principios del siglo pasado en Europa por anarquistas, hoy ya son algo totalmente desvirtuado. En México muchos de ellos, por cierto, se esconden en el auditorio Che Guevara en la UNAM, cosa que no se ha atendido ya por décadas, y revientan las marchas, hacen pintas, incendian, generan pérdidas multimillonarias y le quitan eso, legitimidad a una marcha de clamor social, Humberto. Fíjate que lo que ha pasado con el bloque negro, y como muy bien lo refieres, nace en la década de 1980, el siglo pasado, en Alemania. Es la primera manifestación real, un grupo de jóvenes interesados por el medio ambiente y en contra de una planta nuclear en Alemania, se visten de negro. No es una estructura formal, pero tiene una estructura, digamos, que manifiesta una actitud ante el capitalismo, se dicen anarquistas, y más bien su lucha es simbólica. Cuando tenemos la primera aparición en la Ciudad de México y en el país, es en aquella transición de Peña Nieto en 2012. Me acuerdo perfecto. ¿No? Sí. El 1 de diciembre es la primera manifestación. Tomaron autobuses, los incendiaron, me acuerdo perfecto. Y después
viene 2019, qué interesante y qué paradoja, digamos, porque en 2019 el bloque negro está integrado, pero por grupos de mujeres, en aquel 8M, ¿Me acuerdo? con el hashtag No me cuidan, me violan. Claro, la primera gran marcha feminista que generó Por supuesto. muchos desastres, ¿no? Ajá. Y después viene, digamos, el 2 de octubre de 2025. Sí. Y otra vez. Y volvemos a encontrar una variación, yo creo, del bloque negro en la marcha del 15 de noviembre. ¿A qué me refiero? El bloque negro, como grupo antiglobalifóbico, anticapitalista, se manifiesta de manera simbólica, y en las distintas marchas hasta el 2 de octubre lo que vimos fue el que rompieron vitrinas de tiendas comerciales, cajeros, porque es una manifestación contra el poder y contra el capitalismo. Lo que vimos el 15 de noviembre fue una acción directa para romper una marcha. Fue un ataque directo, selectivo, claro. Y aunque en la Ciudad de México desde 2019 se creó un protocolo de atención a estos grupos que tiene 3 grandes elementos. El primero es el diálogo, ¿no? Vamos a platicar, oye, no hagas desmanes. El segundo es la contención. Cuando ya vienen estos momentos, la policía tiene que contener, tiene que resistir. Y el tercer momento se llama la detención selectiva. Claro. Es decir, vi a tal o cual persona y entonces hay que detenerla. Lo que vimos ahora es que este bloque llegó de manera directa, tenían ya muy claro, como que se hubieran visto en un plano. Sí, había consigna, ¿no? Había una consigna, sí, sin duda, ¿no? Y hemos platicado con distintos, digamos, analistas sobre el parecido del bloque negro del 2 de octubre con esta del 15 de noviembre. Hay elementos, el único elemento que es como un eje rector es la violencia. Pero si te das cuenta, ahora no se rompieron vitrinas el 15 de noviembre, no hubo el ataque a cajeros, que es como esa manifestación simbólica del anarquismo. No, fue reventar la marcha, ¿no? Fue reventar la marcha, sin duda. ¿Quién está atrás? No lo sabemos todavía. ¿Y quién se beneficia? A ver, ojo, esto es una marcha que incomodó al poder, que incomodó al gobierno. Llegan a reventar la marcha. Esto le genera falta de legitimidad ahora al gobierno, no a la marcha. Al final es un tema que el gobierno tiene que resolver, Humberto. Sí, sin duda, ¿no? Y para eso hay una propuesta muy interesante. Se está construyendo un nuevo protocolo desde la Ciudad de México en la Secretaría de Seguridad Ciudadana que tiene que ver con la inteligencia preventiva, es decir, desde antes y empezar a identificar a los grupos. Segundo, una acción muy concreta del C5 para ir ubicando a través de la videovigilancia quiénes son, qué están haciendo, y que eso sí pueda derivar, cuando vienen estas manifestaciones violentas, en detenciones selectivas a personas. Pero hemos visto, Rodrigo, por lo menos en la marcha del 2 de octubre del 2025, que el grupo negro o bloque negro, con su legitimidad anarquista, antiglobalifóbica, etcétera, hizo su acción. Sí, pero lo que hemos visto en las últimas marchas es que un número importante de delincuentes han estado utilizando al bloque negro como un escudo humano para ya de manera directa encubrirse en ellos y asaltar. Tiene que resolverse, Humberto, de lo contrario se desvirtúa esta oportunidad social de poder manifestarse. Sin duda. Pues Humberto, se nos va el tiempo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias, Buenas Humberto. noches. Gracias.